Bienvenidos al seminario Acceso a la Justicia de las Personas Adultas Mayores. Presentación de recomendaciones y buenas prácticas, organizado por la excelentísima Corte de Apelaciones de Temuco, bajo los lineamientos de la excelentísima Corte Suprema, a través del Subcomité de Atención de Usuarios y del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables. Esta actividad se realiza con la colaboración del Servicio Nacional del Adulto Mayor, CENAMA, del Centro de Resolución Alternativo de Conflictos, CREA, y de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas, Universidad Católica de Temuco. Saludamos cordialmente a la señora ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, doña Ángela Vivanco Martínez, al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Carlos Gutiérrez Zavala, y a los señores y señoras ministras de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Alejandro Vera Quilodrán, doña Cecilia Zubiá Bretavia, señora ministra Mirna Espejo Guíñez y don Julio César Grandón Castro. Con especial agrado, también saludamos al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, don Mauricio Danilo Silva Pizarro. También a don Octavio Vergara Anduesa, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Saludamos también a don Alfredo Di Pietro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Con especial afecto a la señora Silvia Saavedra Espinosa, coordinadora de la Clínica Institucional de la Universidad Católica de Temuco. A todos los señores y señoras juezas que se han inscrito y que hoy día nos acompañan, a los colegas abogados, a funcionarios municipales, funcionarios públicos, funcionarios del Servicio al Adulto Mayor, y en especial a los abogados y estudiantes de Derecho tanto de la Universidad Católica de Temuco como de la Universidad de la Frontera, como también de los tantos que nos acompañan de otras casas de estudio. La jornada que hoy nos convoca es impulsada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, con el objetivo de colaborar en la sensibilización sobre el derecho en la vejez y presentar un conjunto de buenas prácticas a implementar en los tribunales y unidades jurisdiccionales de nuestra región, en el marco del cumplimiento de las metas de gestión trazadas para el presente año. La señora ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora Ángela Vivanco Martínez, presidenta del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, no ha querido restarse a este seminario y nos ha enviado un caluroso saludo que a continuación compartimos con todos ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la ministra Ángela Vivanco, presido el Subcomité de Grupos Vulnerables de la Corte Suprema y quiero en esta ocasión dar un muy afectuoso saludo y desear que tengan un gran éxito en el seminario que se celebra hoy día sobre acceso a la justicia de las personas adultos mayores. Este es un tema que nos interesa especialmente, es parte de la agenda del Subcomité de Grupos Vulnerables. De hecho, estamos preparando un protocolo justamente para fidelizar y afianzar nuestro compromiso como Poder Judicial con el trato a este grupo, por lo cual me parece excelente y muy pertinente este seminario que ustedes están realizando. Le doy un muy cordial saludo a todos los asistentes al seminario, a cada uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco y particularmente a su presidente, don Carlos Gutiérrez Zavala, y también, aprovechando la oportunidad, a don Octavio Vergara, director del CENAMA, que sé que va a estar presente en este seminario y que también nos está apoyando con la actividad que estamos haciendo respecto al protocolo. Que salga excelente, que tengan estupendas conclusiones y sobre todo que todos nos comprometamos con el adulto mayor en Chile, que está muy desprotegido y que necesita sobre todo nuestro interés y nuestro compromiso como Poder Judicial. Muchas gracias y hasta luego. Agradecemos la gentileza de la señora ministra, señora Vivanco.
El acceso a la justicia de las personas adultas mayores y la consecuente incorporación de buenas prácticas del sistema de justicia es una temática transversal, un compromiso que las máximas autoridades del Poder Judicial han asumido para avanzar hacia un modelo de justicia más inclusiva que asegure el acceso a la justicia de toda la ciudadanía. Invitamos a continuación al señor presidente de este ilustrísimo Tribunal de Alzada, señor ministro don Carlos Gutiérrez Zavala, a brindar sus palabras de bienvenida. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Mauricio. Agradecemos sinceramente las palabras y los buenos deseos de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, encargada del Subcomité de Acceso a la Justicia de los Grupos Vulnerables, señora Ángela Vivanco Martínez. Un saludo afectuoso en nombre de la Corte de Apelaciones y en el mío a todos los invitados y a todos quienes aceptaron esta invitación a este seminario, en tiempos y en horarios complejos. Muchas gracias por su presencia. Tal como leyeron en la invitación a esta actividad, su propósito es realizar una jornada de sensibilización sobre el derecho en la vejez, con miras a la presentación de un conjunto de buenas prácticas en el marco de las metas de gestión de este Tribunal de Alzada y relevar el compromiso que como Poder Judicial, tal como expresó la ministra señora Vivanco, tenemos con la tutela judicial efectiva en su aspecto de acceso a la justicia, con la comunidad toda y particularmente con los integrantes de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, respecto a los cuales se han realizado ya 5 protocolos: el de las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia de género. Quedándonos pendiente aún el grupo que nos convoca en esta oportunidad, el del adulto mayor. En este orden de ideas quiero contarles que en el mes de agosto de este año me fue planteado por el señor secretario de la Corte, don Germán Vara Sicarelli, trabajar en una mesa multisectorial con el ánimo de conocer lo que ellos habían avanzado en este tema y llevaban algo de delantera, y elaborar en conjunto un protocolo de buenas prácticas para mejorar en los tribunales de la región y en las instituciones relacionadas la atención de este grupo etario. Invitación que fue acogida, y el resultado de ese trabajo será presentado en esta oportunidad. Con seguridad, el expositor y las expositoras invitadas nos proporcionarán muchas más herramientas en el derecho de la vejez que podrán ser enriquecidas con sus opiniones y nos permitirá avanzar en el trabajo y concluirlo de buena forma. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos la respuesta del señor ministro don Carlos Gutiérrez Zavala. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, señor Alfredo Di Pietro, nos brinda unas palabras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, señora ministro de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, señores magistrados, señoras magistradas. Quiero agradecer esta posibilidad de dirigirme a ustedes, de decir unas palabras respecto de esta actividad que está dirigida a un grupo particularmente vulnerable. Y este grupo vulnerable se viene de algún modo contemplando en distinta normativa a nivel internacional. Cabe recordar en este sentido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que Chile ratificó en el año 72. Cabe recordar también la convención que fue suscrita la Convención Interamericana del año 2015, que fue ratificada en el año 2017, recientemente. Instrumentos convencionales que prestan especial atención a personas vulnerables, cuyos derechos son naturalmente complejos, porque son derechos que no se pueden considerar de manera aislada, sino que son derechos que se interrelacionan. Hoy en día, las empresas prestadoras de servicios de salud tienen muy en claro que para garantizar
de algún modo una atención adecuada de salud, no se puede contemplar estrictamente las cuestiones de índole corporal, las enfermedades, sino es contemplando a la persona en su integridad, de modo tal que la promoción de actividades educativas, de actividades culturales, redundan en el beneficio de la salud de muchas personas mayores, de muchos adultos mayores. De allí que resulta tan importante la labor que podemos realizar las universidades conjuntamente con los tribunales a fin de promover no solo el conocimiento respecto de estas normas, no solo el conocimiento y la divulgación de los derechos que asisten a los adultos mayores, sino también como modo de colaborar en la construcción de una sociedad que progresivamente pueda reconocer estos derechos de una manera cada vez más efectiva. Es evidente que la judicialización de estas cuestiones constituye una última ratio, y que evidentemente estas cuestiones dependen en primer lugar de políticas públicas que no resulten erráticas, sino que sean políticas públicas constantes, que de un modo regular, progresivo, contribuyan a generar una mejor situación para las personas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. De allí expresar nuestro compromiso en nombre de la facultad que represento, el compromiso de colaborar con las instituciones, colaborar con el Poder Judicial en todo aquello que pueda coadyuvar a generar un mejor estado de situación respecto de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias nuevamente y quiero agradecer particularmente a los organizadores que de algún modo han prestado su colaboración para la realización de este evento. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor decano y quiero destacar la alta convocatoria que ha tenido este seminario. Tenemos actualmente 237 personas conectadas. Por ello, y con el debido respeto, quisiera también reiterar la instrucción que di al inicio en cuanto a que puedan bloquear el audio de sus equipos para poder tener una mejor comunicación y visión del desarrollo de nuestro evento. Actividad que se sustenta sin duda en los valores y misión del Poder Judicial, que asume la igualdad, la no discriminación, la equidad de género, el acceso a la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos como principios rectores de toda gestión judicial. A continuación, quisiera invitar a la magistrada señora Tania Zurita Riquelme, jueza presidenta del Juzgado de Familia de Temuco, y a la señorita Yanela Muñoz Lastra, egresada de Derecho, tesista en Derecho a la Vejez y pasante durante el año pasado en nuestro Tribunal de Alzada, a que abran este seminario con su ponencia Recomendaciones de buenas prácticas administrativas para la atención de personas adultas mayores. Señora Yanela Muñoz, le invito por favor a que pueda exponernos su presentación. Muchas gracias, señor secretario. Quisiera solicitar que me confirme si se escucha bien. ¿Sí? Perfectamente. Bien, muchas gracias, señor presidente, señor secretario. Bueno, junto con saludar a todas las autoridades presentes y por supuesto agradecer profundamente el interés que ha tenido esta Corte de Apelaciones para problematizar y para poner en tabla la situación jurídica y social de las personas adultas mayores, quisiera comentarles un poco lo que fue la constitución de esta mesa interdisciplinaria y la elaboración de estas recomendaciones de buenas prácticas. Bien, esta mesa interdisciplinaria que se conformó durante el mes de septiembre tuvo como principal eje de discusión las barreras que enfrentan las personas adultas mayores en el acceso a la justicia. A partir de ello nos pudimos percatar que existen barreras de tipo físicas y también existen barreras de tipo técnicas. A partir de estas jornadas que no solamente fueron de evaluación de la problemática, sino que también de sociabilización de las experiencias de los
los funcionarios que trabajan directamente con usuarios adultos mayores, surge este manual que estamos presentando en el día de hoy, que contiene estas recomendaciones de buenas prácticas que por supuesto van en la línea acorde al plan estratégico que la Corte Suprema ha entregado respecto del acceso a la justicia de las personas adultas mayores, de los 5 grupos vulnerables que el señor presidente ya nos ha adelantado. En este sentido, una de las recomendaciones que quisiera destacar por su importancia y por su novedad es precisamente aquella que recomienda a las instituciones del Poder Judicial disponer de medios materiales para cooperar con la realización de trámites simples, que en razón de la brecha digital el adulto mayor no pueda realizar por sí mismo, tales como impresión de un documento, obtención de información en la web, etc. Como ven, son recomendaciones sencillas que no son difíciles de implementar, pero que en la materialidad de los hechos pueden solucionar problemas muy grandes, digamos, con una solución muy pequeña. Esto es importantísimo, ya que el acceso a las tecnologías y los beneficios que trae aparejado el acceder a las tecnologías no está siendo parejo. Y nos dimos cuenta en esta mesa de trabajo interdisciplinaria que existen diferencias significativas entre los distintos grupos de la sociedad, lo que en este mundo tremendamente globalizado y tecnofuncional radica termina generando una marginalización de ciertos grupos en procesos que son vitales de la vida diaria. Específicamente, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, en lo que va de año 2020, a propósito de la pandemia mundial, a propósito de esta nueva normalidad, nos hemos dado cuenta que todas las cosas sencillas del día a día tenemos que hacerlas hoy por hoy a través de los medios digitales. De hecho, este mismo seminario, que quizás en otra ocasión podríamos haberlo hecho de forma presencial, lo estamos haciendo a través de este sistema, y esto nos ha puesto, por supuesto, en una situación de tener que acomodarnos a los tiempos que corren. El problema que evidentemente se nos presenta en esta situación es que el grupo etario adultos mayores, de acuerdo con un análisis de la Fundación País Digital, sigue siendo el grupo que menos accede a Internet, que menos se maneja con tecnologías. Por lo tanto, estaríamos hablando de un grupo que en la materialidad sería un grupo que no está digitalmente actualizado con los tiempos que corren. Eso, por supuesto, nos obliga a estar conscientes de la tremenda limitante que esto significa a la hora de aprovechar los recursos que la web puede ofrecernos. Recursos educacionales, culturales, recreativos, de los cuales todos y todas deberíamos poder disfrutar, y también se presenta como una barrera a la hora de acceder a ciertos espacios. Por ejemplo, las ayudas sociales que el gobierno ha dispuesto para la población, la mayoría de las postulaciones se han tenido que hacer a través de Internet, por lo tanto, las municipalidades, los servicios de asistencia social se han tenido que adecuar y han tenido que establecer ciertos protocolos también para ayudar a las personas a que puedan hacer estas postulaciones. De la misma manera, nos hemos puesto nosotros en la brecha y hemos considerado que este es un recurso que se va a necesitar. Tal como hemos resuelto en la mesa a través de una larga discusión, esta recomendación no importa un prejuicio hacia las personas adultas mayores, ya que estamos muy conscientes de que existe un número importante de personas adultas mayores que sí están muy conectadas, que sí tienen un manejo idóneo de las redes, que sí pueden efectuar trámites sin ningún tipo de ayuda, pero el grueso de la población adulta mayor no puede hacerlo a causa de esta brecha digital que existe. Por lo tanto, así como la legislación toma ciertas precauciones respecto del analfabetismo propiamente tal, las instituciones llamadas a garantizar el acceso a la justicia también debemos tomar nuestras precauciones respecto del analfabetismo digital que existe, ya que especialmente respecto de las personas adultas mayores, y según los datos aportados, son quienes más ven esta barrera digital como una barrera a la vez para acceder a realizar trámites en el Poder Judicial. A continuación, la magistrada Tania Zurita
nos va a seguir comentando lo que ha sido esta mesa interdisciplinaria de trabajo y las recomendaciones de buenas prácticas que se han establecido. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo había pedido la posibilidad de compartir pantalla, si era posible. Tengo una pequeña ayuda visual para esto. Está configurado. Ya, creo que Sí, se está visualizando. Muchas gracias. Por favor, me dan un segundo. Bueno, junto con saludar y agradecer profundamente la oportunidad que desde la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco se me ha dado para trabajar en este tema, que es particularmente sensible en la judicatura en que yo trabajo, esto es la Judicatura de Familia. Quiero hacerles presentes a todos ustedes que efectivamente estas discusiones en las mesas interinstitucionales nos llevaron a avanzar en algunos nudos críticos y en determinar algunas recomendaciones generales de buenas prácticas levantadas desde la jurisdicción de Temuco, en particular no solamente respecto de los tribunales especializados, que son 2 en la región, sino que además tratando de incorporar la problemática que puede surgir en relación al tema del acceso a la justicia, también respecto de las judicaturas de simple comuna, que claramente tiene una realidad distinta a lo que puede tener un asiento de corte. Antes de pasar a las recomendaciones generales, quiero señalar lo siguiente desde el punto de vista de los jueces y de la atención al adulto mayor, y tal como me señaló aquí en el chat una participante del área salud, de las personas mayores. Lo primero que hay que hacer es observar en todas las etapas del proceso en los que intervenga una persona adulta mayor, todas las sensibilizaciones que podamos tener respecto de este punto, sin importar la materia, el carácter o la calidad que pueda tener dentro del proceso la persona que tenga esta necesidad. ¿Por qué lo hago presente? Porque los procesos necesariamente, los adultos mayores, voy a decir esta frase porque es la que se utiliza legalmente, no necesariamente van a ser personas que estén imposibilitados de poder acceder como usuarios en las etapas procesales, esto es, sus competencias son procesalmente completas, de manera tal que ellos están totalmente habilitados para poder acceder al proceso como cualquier otro interviniente. Tenemos otro universo de usuarios que son aquellos que efectivamente están en necesidad de protección y que son gravemente vulnerados. De manera tal que teniendo esta diferencia clara, el tribunal tiene que tener mucho cuidado en no necesariamente infantilizar a una persona por el solo hecho de tener una cierta edad, sino que tener en consideración el hecho de ser adulto mayor para asegurar el acceso a la justicia en las condiciones particulares de cada persona. Por eso en el segundo punto señalamos que la consideración de esta condición debe ser en cualquier calidad de interviniente y durante todo el proceso, incluso en la etapa de ejecución. Y eliminar todo trato discriminatorio a estas personas, que puede ser, y lo voy a decir con la mejor consideración, en que de repente por entender que lo estamos tratando mejor, se, digamos, infantiliza, como ya señalé, o se le utiliza con algunos apelativos que pudieran eventualmente no ser bien recibidos por el usuario. Abuelita, abuelita, tatita, o hablar con la persona que lo acompaña sin tomar su consideración o voluntad. En este contexto, ojalá pudiera ser que dentro de cada unidad jurisdiccional o de tribunales hubiera un funcionario habilitado especializado para la atención del adulto mayor. En caso de que no sea posible, sensibilizar y capacitar a todos aquellos que puedan ejercer la labor de atención de público o de primera atención a los usuarios que sean adultos mayores.
Asimismo, el acceso a la justicia, entendimos dentro del proceso de discusión en las mesas interinstitucionales que se llevaron a cabo, es que era primordial la entrega de la información respecto del proceso judicial en general. ¿Qué significa la demanda? ¿Cómo se va a llevar a cabo la audiencia? ¿Qué significa la notificación? ¿Qué significa el cumplimiento? Eso tiene que ser de manera general, clara y asequible, incluso a veces en más de una oportunidad, de manera tal que el acceso a la justicia para una persona que, como decía Yanela, pueda tener alguna complicación en la utilización de la tecnología, sea efectiva y eficaz, y lo más importante, oportuna. Asimismo, los tribunales, para efectos del cumplimiento de este acceso a la justicia, debe tener una accesibilidad al entorno físico, a las comunicaciones y a la información de manera universal. Esto es, que el tribunal pueda de alguna manera establecer que las personas tengan acceso desde el ingreso a la unidad jurisdiccional, o sea, desde el guardia, hasta el fin del proceso judicial para las personas adultos mayores. Por último, se relevó la necesidad indubitada de contar con un listado de redes de asistencias interdisciplinarias para el adulto mayor, o sea, de todas las instituciones que dentro de esa comuna trabajen con adulto mayor, que sea de público conocimiento de los funcionarios, como asimismo de los usuarios que requieren asistencia de los tribunales. No sé qué es esto, pero... En este contexto también se entendió que era muy necesario para efectos de que la atención y el ingreso, el acceso a la justicia sea oportuno y eficaz, es que los procesos no sean de larga data. Tratemos de hacer de alguna manera que estos procesos sean cortos en el tiempo, que sean oportunos y que se le dé una prioridad tanto en las agendas como en el desarrollo de alegatos, porque estas recomendaciones también se hacían extensivas a aquellas causas que estaban en segunda instancia. Hago presente una cuestión en particular que se debatió en la mesa, y es que efectivamente la expectativa de vida de los adultos mayores no es la misma que quizás alguien que esté en una edad más joven, y el cumplimiento muchas veces, sobre todo en sedes civiles, que tienen sistemas que no son reformados y un poco más lentos de tramitación, pudiera ser que no llegara en definitiva a ser efectivo en cuanto a la solución del problema que tuvo que resolverse en sede judicial. Asimismo, y dentro de este concepto, es necesaria la puntualidad en los inicios de los alegatos y de las audiencias, entendiendo que los adultos mayores pudieran tener alguna complicación en sus traslados, sobre todo en zonas rurales, o que pudieran tener algunas otras necesidades o requerimientos en redes, sobre todo de salud, que pudieran interferir en sus asistencias a las audiencias respectivas. Y por último, dentro de este punto además, que el tribunal debe necesariamente evitar las comparecencias innecesarias de aquellos adultos mayores, sobre todo los que están en condiciones de salud más precarias y que les impide el traslado a los tribunales. Todo eso debe evaluarse caso a caso por cada tribunal. Por último, y esto es algo que en el tribunal que me toca trabajar, Juzgado de Familia de Temuco, se ha entendido que es necesario y totalmente relevante para el acceso a la justicia. El trabajo en red debe ser un trabajo activo y actualizado, esto es que debe estar en constante movimiento, en reuniones de coordinación, con todas las instituciones de la jurisdicción de cada tribunal, con actualizaciones de teléfonos de contactos, de correos electrónicos, no solamente para atender las necesidades judiciales que puedan relevarse, sino que para que la derivación sea oportuna desde el tribunal a aquellas instituciones que puedan efectivamente solucionar el conflicto de ese adulto mayor en ese momento. ¿Por qué? Porque si una persona accede a un tribunal para efectos de solucionar una necesidad, esta sea de protección o de ejercicio de un derecho, el tribunal debe estar en condiciones de derivarlo a aquella institución que pueda efectivamente cumplir con ese requerimiento sin necesidad de judicializar todos los asuntos relativos a los adultos mayores. Eso también es un acceso a la justicia efectivo y eficaz. La judicialización no necesariamente va a significar la solución a todos los conflictos que pueda tener,
y eso puede significar una pérdida de tiempo importantísima en la protección de los derechos de un adulto mayor. Es por esto que debe capacitarse además a aquellas instituciones que trabajen o interactúan directamente con este grupo etario para evitar judicializar absolutamente todas las posibles situaciones que puedan afectarlos, sino solamente aquellas en que efectivamente una sentencia o una resolución sea el fin último que requiera ese adulto mayor. Hago presente este trabajo en red porque quizás en los tribunales no es lo primordial, pero debe ser necesariamente activado en este grupo. Esto quedó como conclusión claramente en la mesa interinstitucional. Ya. Debo decir, por último, que estas son un cuaderno de buenas prácticas que pudimos relevar en el trabajo de la mesa interinstitucional desde la realidad jurisdiccional de la Araucanía, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y que por supuesto vamos a esperar por el trabajo que realice la Corte Suprema, que actualmente está, como señaló su señoría Ángela Vivanco al inicio de este seminario, en desarrollo para efectos de recibir mayores y mejores indicaciones que aquellas que hemos podido nosotros relevar como nuevos críticos o avances en el acceso a la justicia respecto de este grupo etario en particular. Eso es lo que yo puedo señalar desde la mesa de trabajo interinstitucional y además del trabajo que yo realizo día a día con adultos mayores desde el Juzgado de Familia de Temuco. En atención al tiempo, no, por favor, don Germán, para avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Zurita, y muchas gracias, señorita Yanela Muñoz. Agradecemos sus intervenciones que sin duda nos han entregado respecto a lo que fue el trabajo de esta mesa interinstitucional que partió trabajando desde el mes de junio y terminó en agosto. El contenido de este trabajo, sus motivaciones, sus conclusiones, están disponibles en nuestro sitio web del Poder Judicial. Quiero también dar importancia a que en esta mesa se formó no solamente por el Poder Judicial, como ya decíamos, sino que también asistió la Corporación de Asistencia Judicial de la Araucanía, la Clínica Jurídica de la Universidad de la Frontera, la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, como también el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Sin duda que la mirada de estas instituciones y casas de estudios le han dado la relevancia y la importancia de este trabajo que presentamos. Y si hay un servicio que ha estado desde el inicio trabajando con nosotros, es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en su dirección regional y también en su dirección nacional. Especial afecto también el trabajo realizado por Karin Media Candia, coordinadora regional de Senama, una región, como también todos sus profesionales que muy amablemente puso a nuestra disposición. Y como corolario a este trabajo, la Dirección Nacional del Senama se ha querido hacer presente a través de su director nacional. Por eso es que hoy día, reiterando el saludo que di al inicio, también me corresponde presentar a don Octavio Vergara Anduesa, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Él es magíster en Administración Pública y manager. También cuenta con un diplomado en Gerontología Social y en Prevención y Abordaje al Maltrato en Adultos Mayores. Él hoy día nos presentará su ponencia Realidad de Personas Mayores en Chile, Contexto Sociodemográfico y Principales Desafíos. Dejo con ustedes al señor Vergara Andrés. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Saludar, por supuesto, al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, don Carlos Gutiérrez, a todos los ministros presentes de la Corte de Apelaciones, también al presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, y por supuesto también agradecer a Germán Varas, secretario de la Corte de Apelaciones, que también ha participado intensamente en este trabajo. Saludar también especialmente a Alfredo Di Pietro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, a doña Alejandra Cid, también directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, a doña Silvia Saavedra, coordinadora de la Clínica Institucional de la Universidad Católica de Temuco, a todas las personas mayores que nos acompañan hoy día en este seminario,
y por supuesto también a todo el equipo de Senama que está presente. Voy a compartir una pequeña presentación. ¿Se escucha bien o no? Perfectamente. Ya. Denme un segundo para compartir. ¿Se ve ahí? Muy bien, se ve muy bien. Bueno, la presentación que yo tengo preparada a nombre de Senama es justamente la realidad de las personas mayores hoy día en Chile, cuál es el contexto sociodemográfico y cuáles son los principales desafíos que vemos a la justicia. Lo importante es poder explicar que lo que está sucediendo hoy día en Chile es un fenómeno que, si bien en nuestro país está ocurriendo de forma más acelerada que en otros países, un proceso que está experimentando el mundo por primera vez. La historia de la humanidad por primera vez se ve desafiada frente al envejecimiento poblacional, ¿no? Y esto yo hablo de desafío y nunca de problema, porque es una tremenda oportunidad. Sin embargo, eso, sin perjuicio de esto, puede transformarse en más o menores desafíos si es que no estamos preparados o no nos vamos preparando adecuadamente como sociedad para poder abordar justamente este tema que ya es presente en nuestro país. Y aquí quiero señalar o detenerme en el caso de Chile, porque hoy día ya en nuestro país existen más personas mayores de 60 años que menores de 15 en igualdad de condiciones, cifras que se han adelantado al año 2025, y además nos habla de cómo va a continuar creciendo o cómo va a continuar envejeciendo nuestro país los próximos años. Al año 2050 se espera que un 31-32% de las personas de nuestro país superen los 60 años. Y esto ha sido un proceso que ha sido sumamente rápido. Chile ha triplicado o se espera triplicar su población de personas mayores en un periodo mucho más acotado de lo que han hecho otros países que la han tomado, por ejemplo, en el caso de Francia, 140 años. En el caso de Chile, este proceso se va a dar en menos de 50 años. ¿Por qué se genera esto? Porque hoy día en Chile hay una alta expectativa de vida, que lo vamos a revisar después con más detalle, pero una baja en la natalidad, ¿cierto? Hoy día en Chile tenemos una tasa de fertilidad de 1,65 y es la más baja de la región. Entonces ubica justamente a Chile en un país donde se vive muchos años y nacen pocos niños o niñas. Esos son los dos determinantes principales del envejecimiento. Bueno, esto ya lo conversamos, lo importante es entender también para la realidad justamente de lo que nos convoca, de que hoy día son más personas mayores, mujeres, que hombres en nuestro país, eso también ha sido, y lo vamos a ver después en un gráfico más adelante, ha sido también la tendencia que se ha generado, y esto también nos habla justamente no solamente del enfoque territorial que tenemos que tener, sino que también el enfoque de género que tiene que estar presente en nuestras políticas públicas. Quizá alguna fotografía particular con respecto a la vinculación familiar de las personas mayores. Esto es una encuesta que se publicó recién, esta semana, que la realiza la Universidad Católica, la encuesta de calidad de vida en la vejez, donde nos señalan que el 82% de las personas mayores vive acompañada y 1 cada 5 tiene el rol de cuidador de sus nietos, y un 9%, que no es menor, cuida a alguna persona enferma de su familia, ya sea su pareja o sus padres. Cuando vemos la distribución porcentual de las personas por tramo etario, es decir, las personas menores de 60 años y más de 60 años, podemos ir viendo cómo va disminuyendo justamente esta brecha y va aumentando el porcentaje de personas sobre 60 años en el país. Desde el año 1990, que era un 10%, al año 2017 casi se ha duplicado el número de personas mayores en Chile. Y lo mismo ocurre con el índice de feminidad, es decir, cuántas personas del total de población, la tasa de mujeres por cada 100 hombres, y se mantiene constante no solamente en la población adulto mayor, sino que en la población total. Esto ya lo señalábamos, para el año 2050 las personas mayores representarán un 31,6% del total de la población de nuestro país. Esto es importante porque el envejecimiento es un proceso muy heterogéneo, no se puede ver como algo que sea en igual sentido para todas las personas, y entendiendo además que una persona que hoy día tiene 60 años puede tener una perspectiva de vida incluso de 30 años, es decir, es como que nosotros pusiéramos
en el mismo saco, ¿cierto?, a las personas entre 0 y 30 años. Evidentemente que las realidades son absolutamente distintas, y no solamente por la determinante de la edad, sino que justamente de las necesidades particulares de cada persona cuando envejece. ¿Qué cosas de alguna forma han ido mejorando en este tiempo? Primero, la incidencia de la pobreza en la población de personas mayores. Hemos visto cómo ha bajado entre el año 2006 y el año 2017 de un 22,8% a un 4,5%, misma tendencia que se muestra en otros grupos de la población, pero con menor fuerza. Ya lo señalábamos, hoy día la expectativa de vida en el país es de, en el caso de los hombres, es de 77,4 años, y en el de las mujeres 82,3 años. Es decir, las mujeres viven más años que los hombres hoy día en promedio en Chile, y esto ha aumentado en los últimos años. Si vemos cifras del 2019, la expectativa de vida era 78 años, y el 2017 es ya de 80 años, y siendo incluso mayor a países como los de Estados Unidos, donde una persona en el fondo que nace hoy día en Chile tiene una expectativa mayor que incluso una persona que nace en Estados Unidos. Bueno, con respecto a la participación en organizaciones de personas mayores, esta también es una cifra importante, porque las personas mayores son, son aquellas que por lejos más participan en organizaciones de adultos mayores. Uno tiende a pensar de que son los jóvenes quienes participan más activamente en organizaciones sociales, pero la verdad es que si vemos justamente el segmento de personas mayores, claramente incluso supera a los jóvenes por un porcentaje no menor, y esto obviamente disminuye un poco a medida que la edad aumenta. ¿Qué otro elemento importante de destacar? Es que la gran mayoría de las personas mayores hoy día en Chile son autovalentes. Y esto no ha cambiado mucho la tendencia, y eso es importante porque la sociedad sigue viendo hoy día a las personas mayores como personas que son dependientes de otras. No estamos hablando de una dependencia económica, sino que una dependencia funcional, es decir, que no pueden realizar las actividades de la vida diaria de forma autónoma. Esto no es menor porque la diferencia entre lo que las personas menores de 60 años piensan de los adultos mayores es muy importante. En las últimas cifras que nosotros manejamos, que son del año 2017, señalan de que las personas menores de 60 años, hoy día en Chile, piensan que cerca del 70% de los adultos mayores son dependientes, es decir, dependen de otro para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y como bien se señala acá, la brecha es de cerca de un 55%, o sea, es decir, de 55 puntos. No es un 70% de las personas que son dependientes, sino que solamente un 14% de las personas mayores que hoy día son dependientes. Es decir, hay una diferencia muy importante, como decía anteriormente, entre lo que la sociedad piensa de las personas mayores y lo que realmente viven las personas mayores hoy día en Chile. Y esto es un tema no menor, porque efectivamente, como yo pienso, como yo me imagino que es un grupo determinado, también en la forma que lo trato, y eso también tiene que ver con ese maltrato estructural que forman parte las personas mayores en su día a día. También hay hoy día una mayor ocupación laboral por parte de las personas mayores, estoy aumentando desde 1990 hasta el año 2017. Y esto obviamente que disminuye a medida que la edad aumenta. Otro punto importante es ir viendo cómo se ha ido dando el aumento de la pensión básica solidaria, y sin duda que esto es una necesidad muy urgente de parte de las personas mayores. Estamos refiriéndonos con respecto específicamente a la pensión básica solidaria. Esto no recoge ni el aporte previsional solidario, y recordemos que hoy día está en discusión efectivamente qué es lo que va a pasar con las pensiones de todas las personas, no solamente de los adultos mayores, sino que de las personas que hoy día están cotizando en el sistema, y esa discusión hoy día se está dando en el Congreso justamente para ver cómo se ajusta el sistema de pensiones de Chile a la realidad que estamos enfrentando en materia de envejecimiento poblacional. Quisimos detenernos y hacer un especial acento en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia por parte de las personas mayores, dado lo que es este encuentro. Y primero señalar de que hoy día tenemos un marco normativo que Chile ratificó de carácter internacional, que Chile ratificó en el año 2017, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde recoge ciertos aspectos relevantes. El primero es el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho, estándares de protección más específicos y adecuados para este segmento de la población, establece una prohibición de discriminación por edad en la vejez,
crea además conciencia de la contribución de las personas mayores y otorga una mayor visibilidad, fomenta un envejecimiento activo y favorece la inclusión y rechaza la discriminación. ¿Cuál es la premisa que tiene esta convención? Principalmente que todas las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier persona. Y obviamente que a medida que envejecen, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma. Es decir, promover el envejecimiento activo y evitar o retrasar la dependencia funcional. La Convención Interamericana, con respecto a los derechos que consagran, obviamente hay derechos que hoy día ya están vigentes en nuestra legislación y que efectivamente la Convención lo que busca es realizar nuevas interpretaciones a estos derechos, en igualdad y no discriminación, por ejemplo, por razones de edad. También ampliación de contenido en los derechos vigentes en lo que tiene que ver con materia de trabajo, salud, acceso a la justicia, cultura y otros, pero también consagra nuevos derechos como el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, derecho a la independencia y autonomía, derecho a los cuidados de largo plazo, y también extiende a este grupo de la población derechos que estaban hoy día consagrados, pero no eran específicos o no estaban extendidos de forma clara a las personas mayores, como por ejemplo el derecho a la accesibilidad y movilidad personal y a la priorización en las personas mayores en situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, que ha sido sumamente importante en este contexto de pandemia. La Convención también nos define claramente qué es lo que entendemos por maltrato o vulneración de derechos, y la define como aquella acción o omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral, y que vulnera el goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Esto es muy importante porque no hay que dejar de visibilizar con mucha fuerza los distintos tipos de maltrato del cual son víctimas miles y miles de personas mayores en el día a día. No solamente el maltrato físico o psicológico, que nosotros nos toca ver mucho, sino que también el abandono, un maltrato estructural o un maltrato de la sociedad, por supuesto que abuso sexual también, un abuso o maltrato económico patrimonial, que lo vemos también muy presentemente, y también maltrato que tiene que ver justamente con la negligencia, por ejemplo en el caso del cuidado. Queremos detenernos en esto, sobre todo lo que ha sido nuestra experiencia en el contexto de pandemia y también lo que nos muestra la encuesta calidad de vida, que como les decía salió esta semana, que la sensación de maltrato con respecto a las personas mayores hay un aumento especialmente en los servicios públicos y establecimientos de salud. Y no menor, sobre todo los establecimientos de larga estadía, donde 2/3 de los trabajadores de los establecimientos de larga estadía declara haber infringido malos tratos en el último año, lo cual es sumamente grave. Y esto se complementa con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que señala que en el último año aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor hemos desarrollado una línea de programas justamente para poder acompañar a las personas mayores que han sido víctimas de maltrato o abuso. Tenemos un programa de buen trato que depende de la Unidad de Derechos Humanos y de buen trato del servicio. Hemos establecido también en el contexto de pandemia un fono mayor para poder recibir denuncias y acompañar a las personas mayores, y también desde el año pasado y este año establecimos la figura del defensor o defensora mayor, que son abogados en cada una de las regiones de nuestro país, para poder acompañar a las personas mayores en los casos de maltrato y vulneración de derechos. Solamente para contextualizar, durante esta pandemia hemos recibido un aumento de 4 veces, es decir, un 400% de las denuncias de maltrato y violencia intrafamiliar con respecto a las personas mayores. Y la principal causa que está relacionada con esta emergencia sanitaria tiene que ver con el abandono. Y es por eso que nosotros durante el mes del buen trato lanzamos justamente una campaña para que las personas, las familias, los vecinos, las personas cercanas a la persona mayor tomaran conciencia de que el abandono es una forma de maltrato. Y no porque estemos justamente en un contexto donde tenemos que estar distanciados físicamente, eso significa una diferencia social de las personas mayores. Bueno, nosotros impulsamos... Deben tener el nombre social. Impulsamos un proyecto de ley de envejecimiento positivo. Los nombres sociales, ¿ya? ¿Aló? Y que debería haber una hoja de estadísticas diarias de pensiones donde esté registrado. Pero también esto... Bueno, ingresamos un proyecto de envejecimiento positivo que tiene distintos temas. Uno de ellos es el fortalecimiento institucional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, la creación de las direcciones regionales y también la
garantiza derechos de participación social. Este proyecto fue ingresado recientemente, la semana pasada, antepasada, disculpen, y justamente tiene por objetivo además también poder avanzar en temas que tienen que ver con la vulneración de derechos, específicamente de derechos patrimoniales, con respecto a las personas mayores, entregando atribuciones de representación judicial al Servicio Nacional del Adulto Mayor, de representación legal a los establecimientos de larga estadía, y también modifica la ley que crea los tribunales de familia, donde se establecen medidas de protección especiales para el adulto mayor con el objetivo de cautelar, entre otros, la subsistencia económica e integridad patrimonial, y también consagra dentro de estas medidas la del abandono social del adulto mayor, es decir, cuando la denuncia recaiga sobre un adulto mayor y se corrobore esta situación de abandono social, entendiéndose por tal a los casos en que no exista un sujeto activo de violencia intrafamiliar. El tribunal podrá decretar las medidas de protección también establecidas en el mismo artículo 92 de la ley. ¿Cuáles son los principales desafíos? Y con esto para terminar, lo primero es la necesidad, y ha quedado demostrado también, y agradecemos por lo mismo este seminario, de poder trabajar en red. Nosotros no podemos actualmente representar judicialmente, y ha sido fundamental el trabajo para poder desarrollar una atención a las personas mayores, justamente articulado en red con las distintas instituciones, y esa coordinación intersectorial nos ha permitido ir fortaleciendo y robusteciendo el trabajo, lo cual sin duda representa un desafío también para adelante, y también generando todas estas buenas prácticas que se han mencionado, como lo que se hablaba recientemente de este protocolo trabajado por la Corte de Apelaciones de Temuco y el equipo de Senama Regional, el primer estudio de jurisprudencia en materia de derechos humanos a las personas mayores que se realizó el año pasado por parte de la Corte Suprema, y también lo que señalaba recientemente, que vamos a participar justamente en conjunto con la Corte Suprema en un protocolo de acceso a la justicia para personas mayores este año. Otro desafío importante tiene que ver con el fortalecimiento del Senama, el ir instalando con más fuerza la figura del defensor mayor, y también toda la colaboración que se realiza a través de la Corporación de Asistencia Judicial, y justamente el programa de defensa jurídica del adulto mayor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por supuesto que seguir promoviendo los derechos humanos y el contrato en los funcionarios que atienden a personas mayores y quienes se desempeñan en los organismos de acceso a la justicia. Eso, muchas gracias por su tiempo, y gracias también por el espacio para poder haber presentado esta cifra y los desafíos que tenemos por delante como país en materia de personas mayores y acceso a la justicia. Agradecemos la intervención del señor Vergara Anduesa, y nos llama a reflexionar sobre su presentación, y también nos instruye respecto al contenido de la misma. A continuación, quisiera presentar a ustedes a nuestra próxima ponente. Ella es jefa de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. La abogada señora Alejandra Cid Droppelman cuenta con un magíster en Derecho Penal y Nuevo Proceso Penal, y está candidata a doctora en Derecho. Quisiera también agregar que ella fue una activa y personalmente también participó en nuestra mesa interinstitucional, conjuntamente y en representación de la Escuela de Derecho, pero también lo hizo acompañada de Silvia Saavedra Espinosa, directora del Centro Alternativo de Resolución de Conflictos, perteneciente a la misma casa de estudios. Dejo con ustedes a la señora Cid Droppelman. Su exposición se titula Algunos comentarios o perspectivas de la incapacidad respecto al adulto mayor en el derecho en Chile. Muchas gracias, don Germán. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera saludar especialmente a las autoridades, a todas nuestras autoridades presentes, a todos quienes hoy en día nos acompañan en este seminario. Tengo una presentación que voy a compartir. A ver si se ve. Acá está. ¿Se ve bien ahí? Perfectamente. Perfecto, muy bien. Bueno, en conjunto con saludar a todos quienes están presentes, como ya señalaba, quisiera agradecer la invitación a participar de este seminario, y especialmente haber podido participar de la mesa de trabajo, en virtud de la cual finalmente surge
este protocolo como una iniciativa interdisciplinaria y por sobre todo una iniciativa que va en directo apoyo a la protección de los adultos mayores. Bueno, el día de hoy en la... Me gustaría en un primer momento poder señalar que en esta ponencia pretendo analizar algunas perspectivas acerca de las normas de incapacidad relacionadas con los adultos mayores en nuestro derecho, como decía muy bien su título, especialmente desde la perspectiva del derecho civil. En Chile, en los últimos años hemos avanzado claramente en la preocupación y en la protección de los adultos mayores, desde las políticas públicas hasta, y traduciéndose en la suscripción de todo este marco internacional de protección, pero no ha existido la misma preocupación respecto del marco regulatorio que se refiere a la capacidad de los adultos mayores, la cual tiene una regulación que es muy limitada y muy poco respetuosa de los derechos de los adultos mayores. En este sentido, creo que el marco regulatorio internacional incluso ha avanzado desde la protección hasta el respeto de la autonomía del adulto mayor como un concepto que ha ido cada vez relevándose aún más. Concepto de autonomía que está directamente relacionado con el concepto de capacidad del adulto mayor. Y a ese respecto, quiero especialmente remontarme un poco más atrás en cuanto a los instrumentos internacionales, a los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad del año 1991. Establecen estos principios 5 campos en los cuales se reconoce su protección y derechos. Quise relevar especialmente estos 5 principios o 5 campos de acción, porque estos 5 campos de acción nos relacionan nuevamente con la importancia de la autonomía del adulto mayor. El primero de ellos dice relación con la independencia, el segundo con la participación, el tercer principio con los cuidados hacia el adulto mayor, el cuarto principio la autorrealización del adulto mayor y finalmente la dignidad de los adultos mayores. Por lo tanto, esta preocupación, estos principios nos muestran claramente que el objetivo es mantener los altos estándares o grados de autonomía de los adultos mayores. Un poco recojo lo que decía el magistrado Tania Zurita en torno a que no infantilicemos, por ejemplo, al adulto mayor. Por lo tanto, partimos con un trato que considera esa autonomía, dirigirnos a ellos cuando estamos atendiendo a un adulto mayor en cualquiera de los ámbitos de atención en que nos corresponde actuar a cada uno. Estos principios y el concepto de independencia o autonomía, por lo tanto, del adulto mayor, requieren de un modelo, de un formato regulatorio que sea capaz, sin descuidar los aspectos de protección, de prolongar su personalidad, su autonomía y su capacidad. En nuestro derecho, la protección en el ámbito constitucional, ahora, respecto de los adultos mayores, lo encontramos de una manera, primero en la Constitución, de una manera que no es directa. Encontramos una serie de derechos y garantías como el derecho a la igualdad, el libre acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, el ejercicio adecuado de la seguridad social, la protección de la integridad física y psíquica, etcétera, etcétera. Pero es una regulación que nuestra Constitución se considera de manera indirecta. También encontramos hoy en día una serie de instrumentos internacionales que entendemos incorporados a nuestra Constitución a través del artículo 5. Y encontramos también en el derecho chileno una serie de leyes, de normas, de marcos regulatorios que han ido modificando poco a poco la protección, avanzando por lo tanto hacia una protección de los adultos mayores, ya sea a través de la creación del CENAMA, aspectos relacionados con la violencia intrafamiliar,
tipos penales específicos, una serie de, por lo tanto, modificaciones tanto en el ámbito penal, en el ámbito de familia y en los distintos aspectos de la seguridad social, entre otros. ¿Ah? Al revisar ahora, siendo ya un poco más específica, las normas de nuestro Código Civil en torno a la regulación o el marco que protege a los adultos mayores cuando su capacidad se encuentra disminuida, esta regulación no considera el fomento de la autonomía del adulto mayor ni realiza una gradualidad de su aplicación. No hay una consideración especial de acuerdo a la mayor o menor dependencia del adulto mayor, por ejemplo, o al mayor o menor grado de capacidad que éste pueda presentar. En este sentido, el Código Civil se encuentra centrado en una capacidad que dice relación con el patrimonio de la persona, es decir, una capacidad mirada desde el punto de vista patrimonial, alejándose de un concepto de capacidad más actual o un concepto de capacidad más moderno, y que esto se explica también por las normas de, digamos, la época histórica en que nuestro Código Civil fue dictado. Por lo tanto, mantenemos esos presupuestos clásicos de la consideración acerca de la capacidad. Por lo tanto, creo que es importante en este sentido considerar los aspectos extrapatrimoniales relacionados con la capacidad de los adultos mayores, cosa que en esta noción que yo les estoy aquí comentando hoy día no se encuentra considerado. Hoy en día falta una regulación que considere estos aspectos, como decía. En cambio tenemos una aplicación que mira rápidamente las normas de la representación legal, una capacidad de ejercicio centrada en el patrimonio y en la posible o no celebración de ciertos contratos. Derivado de esta regulación, con carácter patrimonial de las normas sobre la capacidad, tenemos que no es posible la representación de los derechos extrapatrimoniales relacionados con la persona y sus derechos humanos, con su dignidad. Por lo tanto, tampoco admiten una gradualidad, como sí lo permiten estas últimas, ¿ya? Es decir, estos derechos extrapatrimoniales. Aspecto que hoy en día mantiene, como ya he venido señalando, una rigidez de esta regulación. Por ejemplo, hoy en día se es incapaz o capaz, no hay consideraciones o efectos intermedios. La declaración de interdicción ahora es un procedimiento mediante el cual se determina si una persona es incapaz por demencia. Esto lleva al juez o enfrenta al juez a una situación en que tiene solo dos alternativas: dar lugar a una incapacidad absoluta o desechar la solicitud de declarar la incapacidad del adulto mayor. Claramente esta no es una solución que considere sus derechos fundamentales. Por ejemplo, como este puede tener solo una capacidad disminuida. Si por ejemplo, en un caso concreto nos enfrentamos a un adulto mayor que tiene una capacidad disminuida en el campo patrimonial, el juez se enfrenta en ese caso a la posibilidad de desechar esa solicitud, caso en el cual el adulto mayor no va a tener la protección que se otorga mediante la declaración de interdicción, o puede acoger la solicitud, pero en ese caso la persona, el adulto mayor, queda completamente aislado de poder actuar en la vida jurídica. Por lo tanto, esto tiene consecuencias que son bastante importantes. Para ello, creemos, para en el fondo entrar en una discusión y en cómo podemos cambiar este marco regulatorio, creo que es importante mirar experiencias comparadas. En primer lugar, creo que podemos señalar varios ejemplos en los cuales se ha considerado, se han tratado de diseñar una especie de trajes a medida respecto de la situación, de la capacidad, de la dependencia y autonomía del adulto mayor, conociendo, por ejemplo, casos en los cuales hay ciertos contratos de carácter patrimonial, en lo cual es necesario que el adulto mayor solicite al juez una autorización especial para su celebración, acompañando los medios de prueba, informes psicológicos, psiquiátricos que sean importantes para
esa situación en particular, pero no deja, esos ejemplos no dejan al adulto mayor incapacitado para actuar en el mundo del derecho. El juez en nuestro derecho, sobre todo lo que respecta a este tema, tiene un marco regulatorio que se refiere a la interdicción por demencia, ¿ya? Cómo esto se decreta a través del decreto de interdicción, y esta atribución que tiene el juez ha ido complementándose a su vez, y aquí han surgido algunas críticas doctrinariamente, ha ido complementándose con las leyes 20.422 y con la ley 18.600. La ley 20.422, y no me voy a extender a ese respecto, pero establece un procedimiento en virtud del cual quien califica la capacidad o no, en este caso del adulto mayor, es el COMPIN. Por lo tanto, es una gestión de carácter administrativa, el COMPIN o alguna institución privada, pública o privada, que esté reconocida para estos efectos por el Ministerio de Salud. Es un proceso, por lo tanto, bastante acotado, que dentro de lo que a nosotros nos interesa hoy en día, establece, en el fondo establece que esta declaración de capacidad se va a inscribir en el Registro Nacional de Discapacidad, y a partir de esta inscripción, digamos, surge también a partir de la ley 18.600, una disposición en cuanto a las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental. Cualquiera sea su edad, serán curadores provisorios de los bienes de estas personas. Cumpliendo ciertos requisitos, pero especialmente esta norma ha llamado la atención de los autores y se ha constituido además como una crítica al sistema, porque resulta, no sé si es tan evidente, pero resulta posible que esta regulación, este establecimiento, por ejemplo, de curadores provisorios, pueda prestarse para abusos en que finalmente, si bien el adulto mayor cuenta con instrumentos generales de protección a nivel constitucional, no pueda ni siquiera ejercerlos, ¿ya? Y ahí tocamos también todo lo referente al acceso a la justicia. Por lo tanto, si bien tenemos este aspecto regulatorio, tenemos las normas de capacidad, un poco resumiendo lo que he venido diciendo, que son demasiado rígidas, que no consideran la situación especial y por lo tanto no consideran este gran principio que dice relación con la autonomía del adulto mayor. Quiero relevar también otros aspectos prácticos que dicen relación con la desprotección en la que se encuentran los adultos mayores en este ámbito. También en la práctica, ya hablamos un poco de la regulación, qué pasa, qué protección hay al determinar el decreto de interdicción, pero ¿qué sucede con todos aquellos adultos mayores respecto de los cuales no se ha declarado la interdicción? Y adultos mayores en los cuales en distintos grados puede existir una autonomía que esté disminuida, una capacidad que se encuentre disminuida. Y a este respecto creo que quiero relevar nuevamente el hecho de que estemos hoy en día reunidos por el establecimiento de este protocolo, por cuanto cuando un adulto mayor, de acuerdo a ciertas experiencias que he conocido en el ejercicio profesional, un adulto mayor que se enfrenta a la celebración de un contrato en el cual puede ser engañado incluso por sus propios hijos, si va a celebrar ese contrato, tiene que concurrir a una notaría, por ejemplo. Lo importante es que quienes actúan y se enfrentan a una situación de este tipo, en el caso de la notaría, el ministro de fe, los notarios, puedan ayudar y constatar que la persona que está celebrando el contrato, cuando este es un adulto mayor, efectivamente conozca aquello que está firmando. Eso como un aspecto que me parece muy importante porque son todas aquellas situaciones en las cuales la interdicción no se ha solicitado por nadie o se desconoce en realidad que ello puede solicitarse.
Por eso que valoro especialmente este protocolo que hoy en día se presenta. Por otra parte, también creo importante señalar en torno a, o cuando nos enfrentamos a una declaración respecto de la incapacidad de un adulto mayor, considerar todos los aspectos prácticos que pueden darse en el marco de un procedimiento judicial, ¿ya? Especialmente el procedimiento judicial en que se declara la interdicción, por cuanto puede suceder, por ejemplo, que por errores de interpretación tengamos a un adulto mayor que ha sido declarado interdicto, pero que no se le ha nombrado un curador. Son situaciones sé que muy específicas y que son muy de laboratorio, pero que nos indican en el fondo también este cuidado especial que dice relación con la interpretación de las normas que afectan a los adultos mayores y en los cuales podemos relevar esta protección, no necesariamente con una modificación legal. Como conclusión, por lo tanto, quiero establecer que claramente nuestro derecho civil tiene una deuda cuando hablamos de las normas de incapacidad de los adultos mayores. No está preparado para considerar los distintos grados de autonomía que el adulto mayor hoy en día tiene. Un poco aquí recojo lo que señalaron los expositores anteriormente. El adulto mayor hoy en día hay un alto porcentaje que tiene mucha autonomía. Por lo tanto, pero claramente también hay que reconocer que hay ciertos aspectos en los cuales es necesario esta protección. Yo hago una invitación a reflexionar, por ejemplo, respecto del concepto de la autonomía progresiva que se ha establecido respecto de otro grupo vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no considerar aquí, respecto de este grupo vulnerable, de los adultos mayores, no la autonomía progresiva, sino que al revés, en el fondo la dependencia progresiva o la desautonomía, por señalar un concepto, pero que nos lleve a una reflexión acerca de los mismos parámetros que se adoptan para establecer la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podemos hacer o establecer esos parámetros para determinar la capacidad disminuida del adulto mayor? Finalmente, señalé, bueno, en la presentación solamente para relevar nuevamente aquello que dice relación con esta autonomía de los adultos mayores. Leerles esta frase de un cineasta sueco, yo no lo conocía, pero fue una frase que me gustó muchísimo, que señalaba que envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Un poco quiero terminar con esta frase porque nos releva esta independencia, esta autonomía y este envejecer enriquecido por la experiencia y por la mirada amplia respecto de cómo enfrentar la vida. Así es que, bueno, agradezco mucho su atención y, bueno, estaremos atentos a las preguntas que puedan realizarse. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la académica señora Cid por su interesante ponencia y por los llamados a reflexión que nos hace, sin duda que enriquecen la discusión jurídica respecto a la temática en derecho que nos ha planteado. Como cierre de este seminario, la magistrado del Segundo Juzgado de Familia de Santiago y jueza presidente del Centro de Medidas Cautelares de esa ciudad, magistrado doña Jessica Arenas Paredes, nos ilustrará respecto a su ponencia El derecho de las personas mayores a vivir una vida libre de violencia a la luz de la legislación nacional. Quiero contarle que la magistrada Arenas es máster en Derecho, también cuenta con un diplomado en Gerontología Social y está actualmente como candidata a doctor. Dejo con ustedes entonces a la magistrada Jessica Arenas Paredes.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación, particularmente al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, quien convoca esta actividad. Las normas de la capacidad civil, cómo ellas están en absoluta discordancia o han ido tampoco de la mano con la actualidad que tenemos, la situación actual respecto a las personas mayores. Lo que hablaba la profesora también en cuanto a la capacidad. Así como de los niños se habla de una autonomía regresiva, yo por lo menos empleo el concepto de autonomía regresiva respecto a las personas mayores. Que la persona mayor empieza a perder ciertos aspectos de autonomía no significa que se convierta en un incapaz para el derecho. Y el derecho tiene que ser capaz de recoger esa realidad. Y finalmente, me parece que es urgente e inminente un enfoque diferencial en un país envejecido. Somos el país que tiene la tasa de envejecimiento más alta de toda Sudamérica. Somos el que más rápido va envejeciendo. Y por tanto, necesitamos que nuestro derecho, así como hay perspectiva y enfoque de género, nuestro derecho también pueda ser un enfoque diferencial respecto de las personas mayores para permitir la satisfacción de sus derechos. Y entre esos derechos se encuentra el vivir una vida libre de violencia. Bueno, con esta última lámina quiero agradecer la posibilidad de poder participar acá, particularmente felicitar a la iniciativa que ha tenido la Corte respecto a este protocolo. Me parece que es algo que va a facilitar mucho el trabajo, me parece que es algo que tiene que ser socializado. Yo trabajo en Santiago, llevo mucho tiempo trabajando en estos temas de adulto mayor y hasta ahora no habíamos conseguido concretar esto en ningún instrumento, por decirlo de alguna forma, protocolo. Y da mucho gusto ver que precisamente en regiones, cuando se dice que todo está en Santiago, que en regiones se tengan estas iniciativas, y me parece que es absolutamente imprescindible que la podamos socializar y la podamos recoger todos los tribunales, no solo los que trabajamos con estas materias, sino que también los demás tribunales, puesto que es un tema absolutamente transversal. Así que doy nuevamente las gracias y quedo también a la espera de todas las preguntas o inquietudes que puedan haber. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la intervención y la calidad de la presentación que nos ha expuesto la magistrada señora Arenas. Asimismo también el realce que ha hecho de nuestra iniciativa regional de buenas prácticas y realzar también cómo estas buenas prácticas pueden servir de insumo al protocolo que prontamente va a realizar y desarrollar la Corte Suprema, cuya fuerza vinculante sin duda que va a ser importante a nivel nacional. A continuación, y ya finalizando, invitamos al público para que pueda a través del chat formular algunas preguntas a las expositoras. Desde ya, y dando inicio a este bloque, para la magistrada Jessica Arenas, se consulta si se ha pensado cómo sensibilizar a jueces, abogados, secretarios, guardias, en una atención a personas mayores con un enfoque de derechos, sin prejuicios ni estigmas. ¿Y qué se considera trato degradante si lo determina esto el juez? Magistrado, le damos la palabra. Gracias. A ver, yo creo que la única forma de poder sensibilizar son, primero, actividades como esta. O sea, yo creo que la difusión sobre estas materias es lo fundamental. Hay que difundir, y sobre todo hay que hacer un trabajo directo. O sea, yo creo que esto no se puede enfocar así como el enfoque de género no puede ser enfocado a un determinado actor judicial. No podemos capacitar solo a las personas que tienen público. Tienen que ser los funcionarios de acta, el funcionario de causa, el estar atento, el uso del lenguaje. El lenguaje crea realidades. Tenemos que erradicar de una vez por todas el abuelito. Tenemos que utilizar los conceptos técnicos. Los abogados no tenemos ninguna dificultad en hablar de recurso de reposición, de recurso de apelación, pero a las personas mayores les decimos abuelito y no utilizamos el concepto. Entonces yo creo que lo que es la difusión, el establecer este tipo de jornadas como meta de gestión de los tribunales, me parece que es un gran paso para precisamente el ir trabajando ese aspecto. Y en cuanto al trato degradante, respecto de eso, la ley establece solamente en estos términos, como yo lo expuse en la lámina. No hay una definición
específica más allá del término legal que está redactado ahí respecto al trato degradante y por tanto se entiende que debería ser determinado caso a caso, pero obviamente alude precisamente a un atentado respecto de la dignidad de la persona mayor y siempre en la medida que no sea constitutivo un delito de mayor gravedad, puesto que en ese caso se tiene que juzgar respecto en función de esa norma. Muchas gracias. A la magistrada Tania Zurita consultan si los adultos mayores pueden demandar a sus hijos por pensión alimenticia, pero ¿saben ellos que tienen ese derecho? Hay una estadística nacional de cuántas demandas se reciben por estos casos y cómo podemos concientizar el concepto de maltrato de los operadores del sistema judicial. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ya. A ver, agradeciendo la primera pregunta, quiero señalar que no tenemos una estadística nacional, pero por lo menos en la judicatura en que yo trabajo, han aumentado bastante las demandas de alimentos de adultos mayores respecto de sus hijos. Por supuesto que ellos son alimentarios y tienen la posibilidad de demandarlos, y lo importante es que hemos hecho un trabajo, y debe hacerse un trabajo, de sensibilización y difusión de los derechos de adultos mayores para que ellos tengan la posibilidad de conocer y ejercer estas acciones en caso de que sean necesarias. Así las cosas, por ejemplo, en esta región, justamente hace poco tuvimos la apertura de un programa de la Corporación de Asistencia Judicial, específicamente destinado a la atención judicial de los adultos mayores, no solamente en representación, sino que además en difusión de derechos. Y eso es primordial para que todo adulto mayor y todo usuario en conocimiento de estas acciones pueda ejercerla de la mejor manera. Lo otro, ¿cómo se ha concientizado el tema del maltrato? Bueno, como dice aquí la colega del Juzgado de Familia de Santiago, justamente la única manera es la sensibilización, el trabajo, el relevar estas problemáticas tanto a nivel de jueces como a nivel de todos los usuarios de operadores del Poder Judicial, como se les llama, esto es, los abogados de las corporaciones de asistencia judicial, de las clínicas jurídicas, como dije en mi presentación, todas aquellas instituciones que interactúan con los adultos mayores, de manera tal que estos conceptos se visualicen y se incorporen y no se normalicen como existía hasta la fecha. Eso es muy importante para poder ejercer estas acciones. Pero además hay que tener cuidado con que uno también, como lo dije, no debe infantilizar al adulto mayor, sino que entregarle las herramientas para que sean ellos quienes elijan actuar y conozcan no solamente sus derechos, sino que las consecuencias del ejercicio de estos derechos. De manera tal que todo esto es un trabajo conjunto para que ellos puedan acceder oportunamente y eficazmente al acceso judicial. Por eso me parece que el concepto de maltrato también tiene que ser considerado desde la perspectiva de la víctima, quien está sufriendo el maltrato, para que la solución y la medida cautelar o la protección a ese adulto mayor sea eficaz de acuerdo a su propia realidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer con estas jornadas y además con muchas otras capacitaciones y sensibilizaciones a los distintos grupos de la red. Espero con eso contestar la pregunta. Muchas gracias, señora Tania Zurita, magistrado. Para Alejandra Cid nos hacen una pregunta, también una reflexión. Es una funcionaria judicial, trabaja en el Tribunal Civil y nos cuenta que días atrás el juez no pudo realizar la diligencia de entrevistar o inspeccionar a un adulto mayor, a quien un hijo le pidió la interdicción por demencia con informe del COMPIN y su propio nombramiento de curador para el hijo. Porque otra hermana, dice, se quedó con la cédula de identidad y se negó a entregarla. Nos reflexiona la participante que ahí se puede observar la fragilidad del adulto mayor y la dependencia de sus hijos. Y nos consulta que esta ley no da muchas facilidades al juez, cómo se mejora, y solo se habla de protección en derecho civil patrimonial del adulto mayor, pero en área penal, ¿cómo es unificable ambos criterios? Muy bien. Bueno, es una pregunta que efectivamente nos motiva a la reflexión y va en la misma línea de lo que yo conversaba al momento de realizar la ponencia. No tiene el juez hoy en día herramientas que le permitan salir de los parámetros establecidos tan rígidos. Por eso hablé varias veces de la rigidez que tiene
el derecho civil en torno a la determinación de la capacidad. En el caso que comenta aquí la persona que en el fondo vivió esa situación, hay nuevamente una situación en la cual se expone o queda vulnerado el derecho del adulto mayor simplemente porque no existía, no había en ese momento la cédula de identidad. Quizás en eso también, en este protocolo de buenas prácticas, poder establecer y aplicar dentro del criterio del margen de discrecionalidad que tiene el juez, considerar estos aspectos. Creo que también es algo que podemos hacer para avanzar en esta misma línea de concientización de los derechos del adulto mayor. Muchas gracias. Y finalmente, para los magistrados, nos consultan por los adultos mayores en situación de calle, en una situación de grave vulnerabilidad, con dependencia a algún vicio. ¿Qué pasa con ellos, los sectores donde no hay OLIAM? ¿Qué facultades tienen ustedes como jueces? Y si les ha tocado decidir respecto a ellos. No, amplio, ambas, como vemos dos magistradas, no sé de qué forma, bueno, un poco mi visión. En cuanto a ver, un poco va enlazado con lo que yo decía. El procedimiento de violencia intrafamiliar exige que haya un agresor y una víctima. Nosotros, precisamente frente a las situaciones de abandono, lo que hemos hecho es entender que cuando un familiar que debiera hacerse cargo, por ejemplo un hijo, debería hacerse cargo de su adulto mayor, por decirlo de alguna forma, de su padre o de su madre, y no lo hace, estaría incurriendo en una suerte de violencia por omisión, ¿ya? Y en ese contexto podríamos iniciar un proceso de violencia intrafamiliar que nos permitiría eventualmente adoptar esta medida de internación en el IAM. Pero lo que ocurre es que tenemos adultos mayores, como yo señalaba, que de verdad no tienen a nadie en el mundo. O sea, no hay familiares, y uno va a la red familiar y no existe, no hay. Y entonces en ese punto, ¿qué tenemos? Tenemos el deber del Estado. Tenemos el deber del Estado de brindar las condiciones necesarias precisamente para la satisfacción de los derechos de las personas mayores, de ver que ya teníamos antes de la convención y ahora con mayor medida tenemos con la convención. Pero no podemos poner al Estado como sujeto activo de violencia, porque además no tiene parentesco, ¿ya? Entonces ahí necesariamente, a mi juicio, ese es un caso que no puede ser abordado por la violencia intrafamiliar. Tenemos que entender que esta facultad internar fue establecida en la violencia intrafamiliar como medida cautelar por tratar de alguna forma de encajar en un procedimiento esta facultad para poder dar respuesta a una realidad que era inminente. Pero claramente el proceso de violencia intrafamiliar no está diseñado para poder trabajar situaciones de abandono. No es la judicialización la medida, sino que el reforzamiento, en este caso, de los servicios sociales y de la institucionalidad del Estado para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, en ese aspecto, no habiendo familiar alguno, a mi juicio, no puede darse curso a un procedimiento de violencia intrafamiliar y debería articularse la red, que en este caso institucional, que para eso tenemos en este caso como gran institución el Servicio Nacional del Adulto Mayor, también las oficinas de adultos mayores, y en ese caso si se procura un ingreso al IAM, un ingreso de carácter regular, pero no ocupando una plaza de violencia. Y para esas personas mayores debería también haber un cupo. Entonces, en ese aspecto me parece que es la forma, a mi juicio, de que debería abordarse esta situación de estas personas, particularmente en situación de calle, porque si no podríamos hacer un catastro de las personas en situación de calle y todas ellas ingresarlas por un procedimiento de violencia intrafamiliar. Entonces, claramente ahí hay un deber estatal que poder suplir. Entonces, en ese aspecto me parece que ese es el enfoque que debería hacerse, por lo menos, de esa situación. Muchas gracias, magistrada Arenas. Con esto queremos agradecer la participación que los asistentes a este seminario han tenido. Las preguntas que también nos han formulado son muchas, pero por razones de tiempo no podemos darle la cobertura que quisiéramos a todas. Y también agradecer a nuestras ponentes porque gentilmente han dado respuesta muy completa a aquellas preguntas que les han realizado.
Las ponencias de esta jornada serán subidas posteriormente a la plataforma YouTube del canal de televisión del Poder Judicial, cuyo enlace es www.poderjudicialtv.cl. Finalmente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, representada por su presidente, el señor ministro don Carlos Gutiérrez Zavala, agradece los aportes vertidos en esta jornada por los expositores y la colaboración brindada por las instituciones colaboradoras, Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, la Clínica Jurídica de la Carrera de Derecho de la Universidad de la Frontera y también la Corporación de Asistencia Judicial de la Araucanía. También quisiera agradecer la colaboración en la organización de personas funcionarias que están detrás mío y que han hecho posible este seminario. A la administradora de nuestro tribunal, muy cariñosamente también a don Víctor Hugo González, que nos ha dado todo el soporte técnico. Sin él esto no se hubiese podido desarrollar. Con esto entonces el Tribunal de Alzada agradece la participación de cada uno de ustedes.